transistor. Entonces, inicialmente el fabricante nos va a decir cómo es la conexión del dispositivo. 1, 2, 3. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3. Entonces ustedes lo van a ver desde la pantalla, desde la parte plana, y desde la parte plana pues 1, 2, 3, es 1, 2, 3, colector, base, emisor. Por lo general esa es la distribución estándar. Ustedes lo ven siempre por la parte plana del transistor, 1, 2, 3, colector, base, emisor. Si lo ven al revés, entonces emisor, base, colector. ¿Vale? ¿Terminamos quemando transistores por conectarlos mal? Sí. ¿Vale? Sí. Es muy fácil. Entonces, simplemente tenganlo en cuenta. Otra cosa, ustedes reconocen esta forma, ¿cierto? Porque pues hemos visto en muchas partes pues esta forma. ¿Vale? No solamente es un transistor, puede ser un FET, o puede ser un LM35, un LM335, un LM135, que es un sensor de temperatura, o puede ser cualquier cantidad de cosas que hay en electrónica. Esta es la forma. No se dejen engañar. Esta forma que ustedes van a ver de aquí para adelante mucho más constantemente es el encapsulado TO92. Yo ya les dije a ustedes, los tipos de encapsulado son estándar. ¿Listos? Y cuando ustedes vean el TO92 es ese. Hay una pequeña variación, porque hay algunos que son un poquitín más pequeños. ¿Listos? Y entonces ese va a ser un TO92 y le ponen A, B, C, una variación. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que normalmente nosotros vemos aquí? Por Dios, muchachos, no quemen semiconductores por desconocimiento a la información, ¿vale? Ni porque, por lo general decimos, no, pues que no sé inglés. Hoy en día esa excusa es como bastante complicada de aceptar. ¿Por qué? Porque pues eso es un PDF y ustedes se lo pasan a cualquier programa y se los traducen. ¿Listo? Pero ¿qué debemos tener en cuenta aquí? Algo que por lo general nosotros dejamos pasar siempre. ¿Listos? Todos los valores que me está presentando el fabricante son valores máximos. Máximos. Entonces, comenzamos. Aquí dice voltaje colector emisor, el BCO. ¿Listos? BCO, máximo. Son los máximos. Y entonces aquí aparecen 3 transistores. Este transistor que les estoy mostrando, el 546, 547, 548, es igual que el 2N2222. Nosotros por lo general compramos el 2N2222 porque es el general. El que uno encuentre, cualquiera le dice a uno, no, trabaje con el 2N2222. ¿Vale? Mitad de precio de ese, el BC547. Pero es un poquitín más delicado, sí. Ya se van a dar cuenta por qué. Y mejor que el 2N2222, sí. Ya van a saber por qué. Entonces, yo, ¿por qué lo estoy usando? Porque no voy a utilizar el 2N2222 en los procesos de simulación. Aquí aparece 45 voltios entre el colector y el emisor. Yo puedo tener máximo. ¿Listos? Máximo 45 voltios, voltaje colector emisor. Si nos vamos a la recta de carga, entonces, el voltaje colector emisor, el voltaje más grande que yo puedo tener es SC. ¿Alguna vez han pensado en alimentar ustedes un circuito electrónico con 45 voltios? No, listo, pero pues ese valor hay que tenerlo en cuenta. Porque muy seguramente más adelante ustedes pueden estar trabajando en electrónica de potencia o una electrónica industrial y lo van a necesitar. Voltaje base colector. ¿Listo? El voltaje base colector, 50 voltios. Es un voltaje que por lo general yo no enseño. Pero, pues obviamente, ¿dónde está? Entre la base y el colector. ¿Listos? ¿Por qué yo no lo enseño? Porque no lo uso. ¿Está ahí? Sí, está ahí. No lo uso. ¿Listo? Voltaje colector emisor, 50 voltios. Voltaje base emisor, 6 voltios. Uy, profe, usted es un mentiroso, es que no dice que el voltaje base emisor es 0,6.
¿Listos? O sea que si ustedes le ponen más de 6 voltios, lo queman. Entonces, ¿por dónde pueden quemar más fácilmente este transistor? Por la base y el emisor, por el diodo. ¿Listos? Entonces, venga. Corriente de colector continua. Corriente de colector continua. ¿Listos? ¿Cómo así continua? Ya les dije a ustedes. El transistor BJT tiene dos grandes aplicaciones. La amplificación. Y aquí está en continuo. O la conmutación. O régimen digital. Esto no es continuo. Esto es prendiendo y apagando, prendiendo, apagando, prendiendo, apagando. ¿Listos? Entonces, a nivel continuo, ¿cuánto soporta en corriente de colectores de transistor? 100 miliamperios. Nada más. ¿Listos? O sea, este transistor nos sirve como para trabajar el regulador de voltaje a 2 amperios. ¿Listo? Entonces ya tenemos un criterio para seleccionar qué dispositivo nos sirve o no nos sirve. Si ustedes necesitan trabajar un circuito de amplificación en donde la malla de salida tiene medio amperio, les digo, chiste, pueden colocar esto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque por aquí él soporta únicamente 100 miliamperios. ¿Listo? Potencia disipada a una temperatura de 25 grados. Entonces hay que tener en cuenta que todo lo manejan a una temperatura ambiente de 25 grados. Les pregunto a los que han hecho simulación, ¿ustedes se han preguntado cuál es la temperatura ambiente del simulador? La que por defecto tiene configurado. Bueno, por lo general SPICE viene configurado a 27 grados. Ustedes, por ejemplo, trabajan en un laboratorio de estos a las 8 de la mañana, por decir algo, y a las 8 de la mañana hay 27 grados. Entonces deberían bajarle la temperatura al proceso de simulación. ¿Por qué? Porque va a cambiar también la característica del transistor. Si nos vamos a la tierra caliente, ¿listo? Y hacen laboratorio en tierra caliente y no hay aire acondicionado, pues la temperatura se va a subir. Los puntos de operación también van a cambiar. Y esto que está aquí es la máxima potencia disipada del transistor, 625 milivatios, potencia. ¿Cómo se calcula esa potencia para ustedes? Pues obviamente en la malla de salida, corriente por voltaje. ¿Cuál voltaje va a ser? El voltaje colector emisor. ¿Cuánto corriente va a ser? La corriente colector. Y calculan la potencia disipada. ¿Listos? ¿Por dónde se les queman los transistores? ¿Por la base del emisor o por la corriente de colector muy grande o por la potencia que ponen a disipar? ¿Listos? Seguimos. Valores que a nosotros nos interesan. Características térmicas no, porque pues eso no es que lo necesitemos por ahora nosotros aquí, pero aquí aparecen características off, características de apagado, régimen digital. ¿Listos? Y entonces aquí aparece el voltaje de rompimiento entre el colector y el emisor. ¿Listos? Y entonces aquí uno dice, venga, los valores mínimos, no hay típico, no hay máximo. ¿Listos? Van a haber otros voltajes. Por lo general, cuando nosotros trabajamos los transistores haciendo conmutación, prendiendo y apagando, ellos van a soportar más que de forma continua. ¿Listo? El voltaje base colector y el voltaje base emisor, pues aquí soporta lo mismo, pero en las corrientes, ese término tienen que acompañarse muy bien, el cut-off. ¿Listos? Un phrasal verb que nosotros vamos a utilizar muchísimo en inglés. Esto es conmutación o corte, el cut-off. Y entonces nosotros decimos BC547, la corriente de corte va a ser el valor típico 200 miliamperios, el valor máximo 15 amperios. ¿Listos?
va a soportar eso, pero conmutando. Muchas veces nosotros metemos las de caminar es porque no tenemos en cuenta que aquí nos dice el full y nos dice, claro, la corriente de colector, mire, nos sirve 15 amperios. ¿Sí? Y terminan colocando como una corriente continua de 15 amperios y está mal. Ojo, por eso el fabricante no lo separa, esos datos. Y adicional a eso, venga, hasta el momento, ¿han visto que el fabricante nos hable de beta? ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos para encontrar la polarización del transistor? Yo les dije a ustedes, el voltaje base emisor, que hasta el momento no nos ha dicho, ni nos ha presentado una curva, y el otro parámetro, el beta. ¿Listos? Entonces, pues jodidos, porque ni siquiera en el datasheet está. Características del encendido: ganancia de corriente en DC. ¿Listos? Nosotros vamos a tener dos ganancias de corriente: corriente en DC y en amplificación. Y entonces aquí nos dicen el BC 547A y empiezan a darnos 547B es diferente a la, y también hay 547C, pero por aquí no está. Entonces 47B, HFE. ¿Listos? Yo les dije a ustedes, el beta ya es vieja escuela, ¿vale? Aparece ese parámetro HFE como se los escribí ahí, y aparece y dice típico, 150. Entonces ustedes cuando leen el datasheet llegan y dicen, no, pues 150. ¿Vale? No. Ese transistor no es de 150. ¿Vale? Tiene por lo general un rango de variación y hay que tener en cuenta que ese valor que nos están dando a 150 es cuando la corriente de colector está a 10 microamperios y el voltaje colector emisor está a 5 voltios. O sea, jodidos. Porque después nos dicen, venga, el beta cambia cuando la corriente de colector está a 2 miliamperios y el voltaje colector emisor está a 5 voltios, ese voltaje cambia y se pone entre 110 y 800. Pero yo voy a trabajar el 547B, que es este, y está trabajando entre 200 y 450. Entonces ahí donde yo les digo, pues mierda, ¿cómo así? ¿Qué valores? El fabricante no nos lo va a dar. ¿Por qué? Porque es una curva que cambia. ¿Vale? Y entonces está entre 200 y 450 el valor del beta del transistor. Que esos son los errores que cometen cuando les enseñan a ustedes otros compañeros, y por eso es que cuando los llevan al laboratorio y montan el circuito, ustedes dicen, profe, pero es que no me da lo que me estaba calculando en el cuaderno. Mire, la corriente me tenía que dar 5 miliamperios y me está dando 0.5. ¿Sí? Cosas de esas son los errores que por lo general nosotros cometemos. La corriente colector 100 miliamperios, el voltaje colector emisor 5, el BC 547B ahora es de 180. ¿Listos? Entonces inicialmente era 150, después en un rango de corriente pasó de 200 a 450 y después volvió a bajar a 180. ¿Vale? ¿Cómo me pusieron a mí a calcular? Porque cuando yo comencé a simular, todavía no había simuladores en la nacional, es más, no había computadores. Entonces nos tocaba aquí con calculadora interpolar. El profesor llegaba y nos decía, bueno, esta es la curva, aquí está la curva. Entonces, ¿en qué corriente van a poner a funcionar ustedes el transistor? No, profe, 8 miliamperios. Entonces uno llegaba 10 micros, 20 micros, 8 miliamperios, están en este rango. ¿Vale? Y entonces aquí el beta es de tanto, aquí el beta, y empezar a calcular la interpolación. Porque si no había computadores, pues tampoco había Excel. ¿Sí? Entonces tocaba con calculadora. ¿Vale? Ese tipo de características son los que los salvan a ustedes muchísimo, porque pues hoy herramientas hay por montón. Aquí aparece voltaje de saturación, el colector emisor. Voltaje de saturación. Y entonces, ¿dónde está ese voltaje de saturación? Yo les dije, el fabricante se los da, mírenlo acá. El voltaje de saturación, la zona de saturación. Ese voltaje
voltaje, entonces uno llega y dice, ah, ese transistor, el voltaje, pues yo digo 0,2. No, pues yo no sabía qué transistor puedo usar, pero aquí ya el fabricante me está diciendo, pero también es una gráfica y me está abriendo la corriente. Entonces llega y me dice, vea, puede ser 0,09, puede ser 0,2 o puede ser 0,3, dependiendo que el valor de la corriente de colector y la corriente de base. ¿Listos? Entonces ustedes dicen, uy, no, profe, pues jodido toda esa vaina. Pues sí. Después, voltaje de saturación de la base y el emisor. Lo mismo, 0,7 voltios. Entonces, cuando ustedes son tan literales, ¿cierto? Que cuando llegan y ven, ah, voltaje base emisor 0,7, voltaje base emisor encendido 0,7. Ah, no, es 0,7. ¿Sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado en la forma en que interpretan estas características, porque después nos dicen características de pequeña señal. Y siempre que les digan a ustedes pequeña señal, es las características de amplificación del transistor. Y empiezan a aparecer ¿qué? Otras características del ancho de banda, la ganancia de corriente en un ancho de banda, aparecen las capacitancias de entrada, de salida y un montón de cosas que nos podemos hacer. ¡Ah! Y aparece otro HFE. ¿Sí? Entonces, si ustedes se van a leer un datasheet, pues ustedes se dan cuenta hay un montón de información. Pero muchísimo, pero profe, es un dispositivo que solamente tiene 2 diodos. Sí, pero se usa por montones, muchachos. Por montones. Y este datasheet no tiene ningún tipo de curva. ¿Vale? Porque los completos sí son como de 16 páginas y un montón de curvas. Todo eso, simplemente yo lo traduzco para procesos de simulación. Y voy a comenzar acá. ¿Será que ChatGPT tengo todo el gráfico del datasheet para comparar con el simulador al momento de calcular? Entonces, aquí este es uno, sí. Entonces, les voy a comenzar a mostrar. Voy a comenzar a generar la relación de las corrientes entre colector y base. ¿Listos? ¿Cómo se hace la relación entre las corrientes, la corriente colector versus la corriente de base? ¿Qué es lo que voy a generar? La familia de curvas. Voy a generar muchas corrientes de base para ver cómo son las corrientes de colector. Se van a dar cuenta. Entonces, tengo el transistor, el BC547B que les dije que iba a trabajar. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Sin ningún tipo de resistencia, si se dan cuenta. ¿Vale? El voltaje que hay aquí es el voltaje que le voy a colocar al transistor entre el colector y el emisor. Entonces les pregunto, ¿cuánto es el voltaje colector-emisor del transistor? ¿Ah? Pues el voltaje que está aquí es el voltaje colector-emisor. ¿Vale? Adicional a eso, entonces como voy a variar la corriente, de base, voy a colocar varios valores de corriente de base, pues le pongo una fuente de corriente. ¿Listo? Y esa fuente de corriente con un valor de 100 microamperios. No me interesa porque la voy a variar. ¿Listos? ¿Y cómo la voy a variar? Le voy a decir punto DC sweep. ¿Listo? Voy a hacer un barrido. Y el barrido me dice corriente de base, así es como se llama, y base. ¿Entre qué valor y qué valor lo voy a poner? Entre 0 y 1 miliamperio en la corriente de base. ¿Listos? ¿Cada cuánto va a variar? Cada 0,1 micro. Y eso va a ser un montón. ¿Vale? Pues miremos a ver qué sale. Porque lo simula sin resistencia. ¿Ah? Porque lo simula sin resistencia. Porque las resistencias son enemigo público. Sí, pero una parte. Ya le he dicho. Porque a mí me interesa sacar las curvas del transistor, el comportamiento del transistor. Si usted agrega una resistencia, la resistencia va a obligar a que se ubique sobre un punto de operación. ¿De acuerdo? Aquí no me interesa el punto de operación. Aquí me interesa es el comportamiento del transistor. Y esto es la forma también de sacar todo el datasheet, pero desde simulación.
Entonces vamos a colocar aquí, cuando ustedes se meten con transistores, el simulador, cualquier simulador le va a decir, venga, la corriente de colector, la corriente de base y la corriente del emisor. Entonces vamos a colocar la corriente de colector, que es la que a nosotros nos interesa. Y ahí aparece la corriente de colector, ¿vale? Pero venga, profe, ¿cómo así? ¿Usted no dijo que iba a sacar la familia de curvas? ¿Vale? ¿Qué es lo que yo estoy sacando? Primero, relación de las corrientes, la corriente de colector versus la corriente de base. ¿De acuerdo? Relación de corriente de colector, corriente de base. Relación de la corriente de colector, corriente de base. ¿Quién es? El beta. ¿Listos? Y es el beta de ese transistor. Aquí les pregunto, ¿esa gráfica que nos está dando el simulador es una recta? No. Por tanto, no es constante. ¿Vale? Si yo tengo una corriente acá de 100 micros, ¿vale? Vamos a mirar cuánto sería el beta. Estaba entre 200, el fabricante nos da unos rangos. ¿Listos? Entonces, pues simplemente ustedes ya saben que yo me puedo ubicar aquí sobre 100 micros. Digamos que por aquí 100 micros, y la corriente de colector va a ser 27.58 miliamperios. Pues muchachos, cojan una calculadora y dividan esos dos valores, por favor. ¿Cuánto les da el beta? Porque pues sería 27.55 miliamperios dividido 100.88 microamperios. ¿Cuánto les da? 27.57 dividido entre 100.88. 273. No van a ser milis porque es unos miliamperios sobre miliamperios. ¿Listo? Entonces, lo que sí nos está dando es que es 273. ¿Listo? Ese es el valor del beta si ustedes ponen a trabajar el transistor en esas corrientes. 273. ¿Listo? Debe el beta, la ganancia. Ese es el valor. Ahora, no, venga, profe, y si lo ponemos a trabajar, por ejemplo, ahí, ¿cierto? ¿Va a ser 273? Pues miremos. 88.89 miliamperios dividido sobre 419.21 microamperios. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? 85.89 sobre 400. Esos son 1000. ¿Sobre qué? 4. 0,204. Eso lo tiene que multiplicar por él si lo hizo sin las unidades. ¿Cuánto le da? 204. 204. Entonces aquí les estaba dando 204. Antes era 273, ahora es 204. Si seguimos cambiando, y por ejemplo me voy para allá arriba, entonces tengo 147.12 miliamperios dividido sobre 907.7 microamperios. ¿Cuánto les da? ¿Perdón? 162, ya está por debajo de 200. ¿Listo? Entonces, eso es los valores. Esta es la curva del beta. ¿Por qué se la estoy mostrando? Para mostrarles a ustedes que efectivamente, primero, el beta no lo podemos asumir. El fabricante no lo tiene que decir. Y aquí el fabricante nos lo está dando. ¿Sí? Aquí en este datasheet él nos lo está dando. Y entonces uno llega y dice, bueno, ¿y qué valor escojo? Pues jodido, ¿sí o no? Entonces, el que ustedes acabaron de calcular, el último, ¿cierto? ¿Cuánto fue la corriente de colector? Venga, la miramos ahí. La corriente de colector pasa a ser 147 miliamperios. 147 miliamperios, ¿vale?
147 miliamperios. Debería estar por esta curva. 147. No es el valor, pero está por encima. Miren el valor del BC547B, 180. ¿Cuánto les acabo de dar? 172. Entonces, ahí sobre esos valores está. ¿De acuerdo? Cuando calculamos el primero, 100 microamperios, y entonces en 100 microamperios estábamos por aquí. 100 microamperios, la corriente estaba acá. 26 miliamperios. ¿Listos? Entonces en el datasheet, ¿en dónde estamos? En el datasheet estaríamos entre este rango y ese, o sea, entre 200 y 450. ¿Cuánto los dos? 273. ¿Listo? Entonces, muchachos, tienen dos posibilidades. O hacen y aprenden a hacer interpolación a partir de las tablas que están aquí, o hacen la simulación. Es que no hay otra opción. ¿Sí? Para saber cuánto es el beta. ¿Vale? Ahora, yo puedo forzar al transistor a un beta, el que yo quiera, el que me dé la gana. Sí. ¿Vale? Pero hay que meternos sobre el modelo del transistor. ¿Vale? Ya ahorita les explico. Pero por ahora, este sería el proceso ¿para qué? Para sacar el beta de un transistor. Cualquier beta en cualquier transistor. ¿Vale? Ahora, yo podría llegar y cambiar este transistor. Y me voy para uno completamente diferente y que van a usar más adelante ustedes conmigo. Para el transistor que a mí particularmente me gusta muchísimo. Está por aquí. El 2N3055. ¿Listos? Entonces, miremos la gráfica y miremos a ver qué tanto cambia. Miren los rangos y miren qué tanto cambia. ¿Sí? Entonces ustedes llegan y dicen, uy, profe, pero venga, miren, 70 miliamperios, ya es más poquito, ¿cierto? Entonces, ese transistor a mí no me gusta porque pues, la corriente de colector es más pequeña. ¿Sí? Es más recto. Ese transistor, de forma particular, lo voy a poner a moverse hasta, por ejemplo, unos 500 miliamperios. Y ahora díganme si es una recta. ¿Sí? Paciencia con el computador porque lo puse hasta 500 milis, cada 0.1 micro. Yo soy el mestre. ¿Listo? Porque me está calculando un montón de cosas, no ha terminado, ¿sí? Pero el caso es que les voy preguntando, ¿dónde quedó la recta? ¿Qué estaban viendo? De entrada, muchachos, ese transistor lo van a trabajar ustedes conmigo. Ese transistor es un transistor de potencia. Se calienta peor que una plancha, literalmente. ¿Listos? ¿Y cómo se prueba que está funcionando bacanísimo? Ustedes se van a dar cuenta conmigo y porque se les va a calentar. ¿Listos? Es una vaina de locos, el 2N3055, ¿vale? Soporta 15 amperios y en potencia 30 vatios. Y es el transistor como el 2N2222, de propósito general para potencia. Entonces ahí ya terminó y el caso es que no ha terminado. El caso es que ustedes se dan cuenta, miren que ya lo puse sobre 3.5, 4 amperios, 5 amperios. ¿Listos? Muchachos, eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Primero, el beta no es constante. El beta cambia dependiendo en dónde pongamos a trabajar nuestro transistor. Tercero, ¿vale? Si nosotros cambiamos de transistor, va a cambiar. Por más que a ustedes les digan, es que el 2N2222 es el mismo 2N2222A,
Eso es completamente falso. No son iguales. En algunos parámetros son los mismos. Pero si se dieron cuenta, por ejemplo, aquí en este datasheet yo estaba trabajando, pues estamos trabajando el TC 547 y el 547A, B, ahí el C deben ser diferentes. El fabricante no se va a poner ahí simplemente A, y es que aquí esto es el A, esto no, hay diferencias. ¿Listo? Entonces, ¿dónde quedó la línea recta? No hay. No existe. ¿Vale? Eso es lo que les quería mostrar con esto primero. ¿Vale? El beta no es constante. ¿Vale? Primer parámetro de un transistor que nosotros no podemos asumir. Ahora bien, ¿lo podemos asumir para cuestiones teóricas? Sí, pero ya para cuestiones prácticas no lo vamos a poder asumir. Primera simulación. Segunda simulación. Creo que me tiré un archivo. Y sí. Entonces aquí vamos a sacarle la familia de curvas a este man para mostrárselas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar, porque esta es la misma que el caso anterior. ¿O es esta? No, sí, me tiré la familia de curvas era esta, entonces venga, lo arreglamos de una vez porque se los iba a subir. Entonces, si quiero hacer la familia de curvas, ¿vale? Y si quiero, entonces, quiero hacer estas curvas. ¿Listo? Las curvas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que colocar el voltaje del colector emisor acá. ¿Vale? Y aquí tengo que colocar la corriente del colector, variando las corrientes de base. ¿Cómo se hace eso? Se ponen a variar dos fuentes. Entonces, muchachos, ¿qué voy a hacer aquí? Inicialmente, se los voy a explicar de forma gráfica porque pues lo van a entender mejor allá en Windows. Yo puedo hacer barrido hasta de 3 fuentes. Yo puedo hacer barrido hasta de parámetros internos. Yo puedo hacer barrido hasta de los betas de los transistores. Entonces, inicialmente yo puedo llegar y decir, venga, corriente de base, varía, ¿vale? Pero yo también puedo decirle que haya una segunda fuente. Para el caso de lo que quiero sacar en las curvas, voy a variar primero BCC y luego varío la corriente de base. ¿Por qué tengo que darle ese orden? Porque el orden también cuenta, ¿vale? Entonces, varío aquí, por ejemplo, 0.5 voltios y hago todas las variaciones de corriente. Varío a 1 voltio y hago todas las variaciones de corriente. ¿Listos? ¿Cómo se hace eso? Entonces se hace de la siguiente forma. Gráficamente, para mostrarles a ustedes, porque ustedes ven esta pantalla. Entonces, aquí voy a colocar PCC, la variación que sea lineal, valor inicial 0, valor final, creo que tenía 9 voltios, entonces le voy a poner 9 voltios. Y las variaciones que yo quiero, le pueden colocar 0.1, pero no micros. ¿Listo? Y ahí hice mi primera variación. Ahí ya estoy haciendo esa variación de voltaje. Ahora, gráficamente, ustedes seleccionan la segunda fuente. Tienen la primera, seleccionan la segunda. Y en la segunda va a ser la corriente de base. Entonces yo llego y digo la corriente de base. Y en la corriente de base, ¿cómo la voy a variar? Entre 0 y, por ejemplo, 500 micros. Pero si le dicen muy pequeño, les va a salir muchísimas. Ojo, van a variar entre 0 y 500 micros. ¿Sí? Quieren que les salga, por ejemplo, 10 curvas. Entonces la 0 va a salir. Entonces cada 50 micros. Ya les explico, o ya lo van a ver ustedes qué es lo que estoy haciendo. Y entonces aquí aparece todo el pack de las variaciones. ¿Vale? Corramos esa simulación a ver qué sale.
Entonces, de entrada, aquí abajo tenemos el voltaje colector emisor. ¿Listos? Entonces, entre 0 y 9 voltios. ¿Y qué lo voy a colocar aquí? Pues es que vamos a sacar esta gráfica de allá. Y si voy a sacar, va a ser la corriente de colector. La corriente de colector con todas sus familias de curvas. ¿Listo? Y entonces, siempre la primera con 0. Pues si la corriente de base es 0, pues ¿qué quiere decir? Que el voltaje de base emisor, este transistor no está polarizado. Entonces, ¿cuánto es la corriente de colector? 0. La corriente de colector es 0. El siguiente valor va a ser a 50 micros. El siguiente valor va a ser a 100 micros. 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 y 500. Le dijimos que variara entre 0 y 500 cada 50. ¿Listo? Esa sería la familia de curvas. Esas son las curvas que uno ve en los libros, que le sacan. ¿De acuerdo? ¿Puede uno sacar la recta de carga y ensambársela aquí y encontrar el punto de operación que uno tiene? Sí. ¿Vale? Y ya se los voy a mostrar. Pero el caso es que esa sería la familia de curvas. ¿Cuántas curvas puede uno sacar? Pues infinitas. Todas las que usted quiera las puede uno sacar. ¿Y para qué sirve sacar las familias de curvas? Primero, muchachos, miren el voltaje aquí donde se están cortando todas ellas. Ese voltaje es muy pequeño. El fabricante nos lo dijo. 0.2, 0.09, 0.3. ¿Ese voltaje qué es? Esta es la zona de saturación del transistor. Aquí está saturado. ¿Listo? Ese es, digamos, el comportamiento del transistor en cuanto a la familia de curvas. Salvemos esto, porque se lo voy a subir a ustedes. Familia de curvas. ¿Listos? Esto es malla de entrada. Tercero. Profe, el corte se puede ver ahí. ¿Y qué? El corte. No, porque necesitamos la recta de carga. El corte no. Pero ahorita lo vamos a ver la de arriba. ¿Listos? Entonces, muchachos, yo voy subiendo, ¿vale? El que tenga duda vaya preguntando, porque van a ver muchas cositas, ¿vale? ¿Qué le voy metiendo al circuito? Ya ahora sí aparece una resistencia. Y yo cuando les estuve explicando a ustedes, yo les dije, venga, lo importante es primero definir aquí que esto no cambie. Si esto llega a cambiar, pues la salida también va a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que nosotros definamos una característica en la malla de entrada para el transistor. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer un circuito. Le puse una resistencia de 36K. No está documentado, quiere decir que voy a sacar 2 voltios, tenemos 2 voltios. Pues podemos meterle números. Por favor, muchachos, metámosle números a esto. ¿Listo? Tenemos el circuito acá. Entonces, con calculadoras, como si estuviéramos calculando. ¿Cuánto sería el voltaje base de la fuente allá? 2 voltios. ¿Listos? ¿Cuánto es el voltaje base emisor? 9. ¿Ah? Sí, es 9. Sí, 9. ¿Dónde dice el voltaje base emisor? ¿Dónde está? Ay, no se los dice. Entonces, cuando a nosotros no nos dicen, vamos a hacer lo mismo que yo les dije cuando asumíamos con el diodo. ¿Cuánto van a asumir? 0.7. Entonces asumamos 0.7. Voltaje base 2.7 y la resistencia de base, ¿cuánto es? 36. Entonces, ¿cuánto se da la corriente? 0,036 sería 36. 36 mil. 36. 36 micros. Listo. Esa es la corriente de base. 36 micros. ¿Listo? Sí. Perfecto, muchachos. Entonces, voy a hacer primero aquí. 36 mil. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Le estoy colocando punto OP. ¿Listos? Ya ustedes saben, punto OP, punto de operación. ¿Vale?
Y voy a sacar el punto de operación y vamos a mirar lo que ustedes calcularon. Y deshabilité el punto DC. Ay, con las entonces ahorita para no borrar. ¿Vale? Yo siempre lo Corro la simulación. Y pues aquí la gráfica no me interesa para nada, sino que aquí va a aparecer el log, que es el que me interesa. Y entonces va a aparecer esto que nos va a acompañar de ahora en adelante. ¿Listo? No sé por qué, pero corriente de base 36 miliamperios. Corriente de colector, ¿nos importa? No, porque estamos mirando la corriente en la malla de entrada. Voltaje base emisor 0.704. 0.704. ¿Listo? O sea, ustedes asumieron 0.7. Ah, perfecto, 0.7. Voltaje colector emisor 9 voltios. ¿Vale? ¿Por qué se está presentando eso? Entonces, muchachos, pues por el voltaje colector emisor es 9 voltios. ¿Listo? No nos interesa lo que hay acá. Nos interesa voltaje base emisor y la corriente de base. ¿Listos? Ustedes lo acaban de hacer, punto 7 y 36, ¿todo el cuento? O sea, perfecto. Muchachos, con eso ustedes se dan cuenta que lo que calculamos allá pues es lo mismo que se simula. ¿De acuerdo? Y les aseguro que si se implementa es exactamente lo mismo. Pero aquí lo que yo les voy a comenzar a sugerir cuando hagan simulación es que tengan en cuenta esto que aparece acá. Venga, a ver. ¿Dónde está este tipo de madre? Vean. También está chido. Ahora no me lo saca. No sé si mi versión ya cambió o no cambió, pero bueno, ya va, ahorita. Bueno, sigamos. El caso es que voy a revisar la versión porque uno puede colocarle aquí la potencia de la resistencia y la tolerancia de la resistencia. ¿Listos? Entonces, es decir, si la resistencia es de 36K con una tolerancia del 20%, ustedes le ponen el porcentaje. ¿Vale? Y adicional a eso, ustedes le ponen si es de un cuarto de vatio o de medio vatio. ¿Vale? ¿Por qué es bueno que se lo pongamos? Pues, porque específicamente vamos a tener algún tipo de resultados que vamos a necesitar más adelante. No sé por qué no me lo está sacando acá, pero bueno. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a habilitar esta simulación que está aquí abajo para mostrarles otra cosa y que quiero que analicemos. ¿Qué va a salir? ¿Listo? Yo estoy analizando la malla de entrada. ¿Vale? Ustedes me acabaron de calcular 36 miliamperios, alrededor de 36 miliamperios, 36 punto algo miliamperios. ¿Listo? Microamperios, no hay ningún problema. Y el voltaje de 0,7. ¿De acuerdo? ¿Listo, muchachos? Vamos a sacar estos tubos. ¿Listo? Entonces, corro la simulación. ¿Qué voy a variar? Punto DC, el voltaje de la fuente. ¿Vale? En el caso anterior, para sacar la familia de curvas que estaba aquí, ¿qué fuente fue la primera que yo varié? El voltaje colector. Ahora yo quiero variar este voltaje, el voltaje de la fuente. ¿Y cuál fuente? Pues la fuente de alimentación. ¿Vale? Corro simulación, muchachos. Me sale la gráfica. Y entonces aquí estoy entre 0 y 4 voltios. Estoy variando. Oiga, profe, pero ¿por qué lo pone de 0 a 4 si son 2 voltios? Pues yo quiero variarlo más allá, porque yo quiero ver qué pasa más allá. ¿Listos? Además les pregunto, este transistor, el DC547, según el datasheet,
se quema el voltaje base emisor cuando yo le pongo ¿cuánto? ¿Cuánto? 6 voltios. Entonces, ¿podría hacerlo simular hasta 6 voltios o más allá de 6 voltios? Pues sí, para ver cómo se comporta, si se saque, qué está pasando ahí. ¿Listos? Pero es eso. ¿Qué es lo que yo voy a cargar acá? Si voy a sacar esa curva de allá arriba, ¿la corriente cuál va a ser? La corriente de base del transistor. Estamos en la malla de entrada. Entonces, saco la corriente de base, y acá está. Selecciono la corriente de base y la grafico. ¿Sí? Entonces, yo, por lo general, es la curva del diodo. ¿Vale? Que uno dice, por lo general, uno la termina graficando de esta forma, porque es una exponencial. Pero miren, ahí está la exponencial. ¿Vale? En donde miremos, oiga, profe, pero ¿por qué antes de un valor aquí la corriente es cero? Muchachos, ¿qué es lo que hay aquí? Un diodo, ¿cierto? 0.7, antes de 0.7 rompemos la barrera del diodo. No, polarización inversa. ¿Y polarización inversa cuánto es la corriente de base? Cero. Es lo que me está mostrando el simulador. Después llega 0.7 voltios y para arriba la corriente de base. ¿Listos? Entonces aquí es donde yo llego y digo, es la corriente de base de voltaje. Puntos de operación. ¿Cuánto fue la corriente que ustedes calcularon? 36 micros. 36 micros, vamos a ubicarlo. 36 micros, digamos que por ahí, ¿cierto? Entonces 36 micros, ¿qué voltaje tenemos? 2. Pues los 2 voltios de esa fuente. Diablos. ¿Sí? O sea, estamos comprobando la malla de entrada. Sí, se la estoy comprobando. ¿Listos? Les estoy mostrando que todos los cálculos que uno pueda simular, todo tiene que dar. Eso es pura carreta que no es que a mí no me da la simulación. Quiere decir que no saben hacer simulación. ¿Listos? Estamos en la malla de entrada. Ya aquí les acabo de demostrar ese comportamiento. Lo que acabamos de calcular aquí y todo el cuento. ¿Listo? Bueno, tenemos esto. ¿Cómo carajo sacamos la recta? Para que ustedes vean una recta aquí. Podemos poner. ¿Sí? Sobreponer ahí. ¿Cómo creen ustedes que puede uno llegar a graficar esta recta? Sobreponer. Ahí mismo sacar la cresta. Hagan un esfuerzo de entender. Porque en el momento en que ustedes lo entiendan, van a sacar más cosas de simulación. No podemos sobreponer ahí con la cresta. No podemos sobreponer, es que se va a sobreponer una función. ¿Cuál es? Porque se supone que era ahí. Voltaje BSS dividido entre. No, voltaje BSS, no, voltaje BE sobre RB. ¿De qué? Voltaje Entonces, BE les sobre RB. pregunto, ¿cuál es la ecuación de esta recta? ¿Cuál es la ecuación de esta recta? BB. Osorio. ¿Cuál es la ecuación de esta recta? Esa es, Dios. ¿Es esta? Que técnicamente esa ecuación de esa recta, ¿de dónde sale? Pues de la ecuación de Einstein. Yo les digo a ustedes. Entonces, la ecuación de Einstein era ¿qué? Voltaje Thevenin menos el voltaje base emisor del transistor sobre La resistencia Thevenin. la resistencia de Thevenin. Tiene que resolver torrencial. ¿Es el circuito Thevenin? Ayuda re duro, marica. ¿Listo? Entonces, Hoy fijo Usmis y Hoy tenemos. tenemos que escribir esa ecuación. ¿Listo? Tenemos que escribir esa ecuación. ¿Y cómo la escribimos? mentira. Pues con Súper mucho cuidado, ustedes ya saben. ¿Y cómo la vamos a escribir acá? ¿Vale? Le decimos, voy a agregar un trazo. ¿Vale? Y aquí voy a escribir esa ecuación. ¿Cuánto es el voltaje Thevenin? No, señor. 4 voltios porque estoy variando la fuente a 4. ¿Listos? Entonces tengo que escribirle 4. Entre paréntesis, primero 4 menos.
0.1. ¿Listos? ¿Menos qué? 0.7. ¿Ah? 0.7. Ah, sí, tan bacano. Entonces ustedes me van a dar un dato y va a graficar un punto. Yo tengo que usar los datos que están acá. ¿Qué dijo Diego? El voltaje base emisor que está aquí en la simulación, voltaje base emisor que está acá, es el voltaje de la base. Sí. Y entonces yo llego y le digo, 4 menos esos datos que están ahí del voltaje de la base, dividido entre quién? El voltaje. Entre la resistencia. ¿Y cuánto es la resistencia? 36K. Es que yo no tengo la resistencia aquí, miren, porque yo tengo son voltajes y corrientes. Entonces divido sobre el valor de la resistencia. 36.000 o 36K. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo carajos él va a saber que eso es una corriente? No sabe. Ahí lo puso. ¿Te acuerdas? Va a graficarlo. Ok. Pero lo que yo hago siempre es que le pongo ohm. ¿Listo? K ohm. O le puedo poner 36.000 ohms. No hay problema. Y ahí está su recta de carga. Y entonces uno llega y dice, oiga, profe, pero eso no es tan recta. No. Primero, eso no es tan recta. ¿Listo? ¿Por qué no es tan recta? Porque hay otros parámetros que el transistor tiene que lo convierten en que no es tan recta. ¿Listo? Segundo, ¿está pasando por el dato donde nosotros necesitamos que pase? No. ¿Y por qué? Entonces, inicialmente, como yo les dije a ustedes, nosotros somos muy literales. Si a mí me dicen que tiene que ser rojo, yo no puedo comprar un vino tinto. No, es que el profe dijo que era rojo. ¿De acuerdo? Muchachos, les traduzco ese comportamiento literal aquí. La escala verde está entre 0 y 100. La escala azul está entre 90 y 112. Pongan las escalas iguales. Entonces, y no seamos literales. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta primera? La voy a colocar, el top no la voy a colocar hasta 99, la voy a colocar a 100. ¿Listos? Entonces 100. El valor máximo es 100. Me lo vamos a mostrar aquí a 100. El tic es la variación que yo necesito. Entonces lo voy a colocar que lo haga cada 10. Ya se van a dar cuenta lo que voy a hacer. Y el valor mínimo es que sea 0. Entonces va a estar. ¿Y qué fue lo que hice? Cambié esta escala. Entre 0 y 100 cada 10. 10, 20. Ese es el tic. ¿Listo? Aquí. Hagamos lo mismo en la otra. Y en la otra va a ser el top. Ya ustedes saben. Y miren lo que aparece. Ohms. Pues dejarlo así porque pues eso ya es del simulador. Cada 100, cada 10 y el valor mínimo que sea 0. Tienen la misma escala. ¿Listo? Tienen la misma escala. Y entonces ustedes llegan y dicen, venga profe, pero ya todavía no es. ¿Listos? El 7. Ajustemos entonces. Dijimos, ¿listo? Que el voltaje, porque estábamos simulando, era hasta 4, ¿cierto? Una cosa es la simulación, otra cosa es la fuente. Yo les digo a ustedes, el máximo que siempre van a tener en la recta de carga es el voltaje de Thevenin. ¿Y el voltaje de Thevenin del circuito cuánto es? Aquí en la malla de entrada. ¿4 o 2? 2. ¿Listos? Entonces, pongámosle 2. ¿Cuál es el problema de esto? Si ustedes no lo configuran bien, ¿y cómo no configurar bien? Pues se vuelve mamón. ¿Por qué? Porque ustedes se pueden meter aquí y comenzar a configurar todo lo que quieran. ¿Vale? Por ejemplo, yo voy a poner a eso 3 para que los ojitos de ustedes no se dañen. Y entonces ya van a ver las gráficas más gruesas.
puede ir cambiando un montón de cosas dentro del LT Spice. Aquí 0, ok, ¿vale? Y por el otro lado la voy a poner, ¿hasta cuánto? Ah, lo puse hasta 100, pongámosla hasta 100 otra vez. 100, cada 10 y 0. Algo hice mal. 100 micros, 100 micros. No, soy yo. La ecuación aquí también tiene que cambiar, no es 4 sino 2. Ya. ¿Listo? Y algo está mal la escala, si la escala ya. Siempre que ustedes modifiquen, si no modifican los parámetros de las gráficas, va a ser mejor. Entonces, yo no lo puedo cambiar porque pues ustedes van a quedar perdidos. Profe, ¿cómo fue que hizo eso? El de arriba otro. ¿Listo? Entonces acá se nos van a estar cruzando sobre 2, pero yo cambié acá mucha panocha yo. Y otra vez se me volvió a modificar. Listos, entonces regálenme un momento, muchachos. Voy a poner hasta 100, 10 y acá 100, 10, 0. ¿Listo? Ya cruzan. Ya esa gráfica, pues ustedes lo ven un poquito más recta. ¿Sí? Cuando tenemos los mismos parámetros. ¿Dónde se están cruzando? En 2 voltios con la corriente que acabamos de calcular. Si ponemos el valor exacto en ese punto, pues tiene que ser el valor que ustedes calcularon. Bueno, ahí está, vean. 2 voltios y 35.36. ¿Listo? O sea, se puede representar y se puede sacar la regla de carga de todo lo que ustedes quieran hacer, sí. ¿Sí? ¿Complicado pues hacerlo? Pues claro, todo desde el comienzo es siempre complicado. Pero la forma de representar esta recta, aquí, la recta que nosotros vamos a tener en comportamiento, es escribiéndole la ecuación. De aquí lo que ustedes tienen que aprender es que yo puedo jugar a escribir las ecuaciones. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero que hagan? ¿Vale? No lo voy a hacer yo. Vamos a hacer una simulación diferente. ¿Listos? Pero para eso voy a tocar una ecuación que borré y se les voy a volver a escribir acá. La curva con los parámetros del transistor. La corriente de base va a ser igual a la corriente de saturación sobre el θ F al voltaje base de emisor sobre lambda voltaje térmico. ¿Listos? Vamos a poner el transistor donde nosotros queremos que va a trabajar. Proceso de diseño. ¿Listos? Muchas veces ustedes van a colocar un transistor que funcione sobre una característica, o el profesor les dice: venga, necesito que la corriente de colector sea de tanto y el voltaje sea de tanto. Entonces, ¿ustedes cómo hacen eso? Lo van a hacer de la siguiente forma. Entonces, voy a cerrar esto porque, si no me equivoco, esto es acá. Sí. Y aquí, en este circuito, yo les entrego pues la misma ecuación con los parámetros, ¿vale? Que vamos a utilizar. Entonces, yo lo hice para 0.68. Pues cambiarlo, ¿vale? Vamos a ponerlo para 0.665. ¿Listo? El voltaje que le van a poner ustedes, y lo vamos a simular, va a ser el voltaje base emisor igual a 0.665 voltios. ¿Listo? ¿Cuáles son los parámetros?
Entonces, aquí en cualquier simulador ustedes pueden ver los parámetros del transistor. Cuando ustedes ven aquí el transistor, cada uno tiene los parámetros diferentes, ¿vale? Y el BC547B es el que está ahí seleccionado, ¿vale? Y entonces ustedes comienzan a ver todos esos parámetros que están ahí. En algún momento todos los van a tener que utilizar. ¿Listo? Entonces, corriente de saturación, IS, 2.39 por 10 a la menos 14. Esa es la corriente de saturación. NF, el NANDA, 1.008. ¿Vale? Ok. ¿Qué otro parámetro necesitamos de allá? El BF, 294.3. ¿Listos? Calculen cuánto sería la corriente de base. Calcule. Bueno, ¿y ese quién es? ¿Y eso es cuánto? Y ese es menos, no, es 2.39 elevado a la menos 14. Ah, Nanda, 1.008. Pero pura. A la menos 14 es. A la menos Ya. 14, pero el Y 5P, ahí, sobre BF, se me perdió. 200. 294.3 Ajá. Todo eso por Euler. elevado a El voltaje térmico 26 milivoltios. voltaje térmico y el de arriba, ¿cuál El de es? abajo. B. ¿Elevado a qué? Euler BBE. elevado. Elevado a lo que está allá. ¿Y eso qué? ¿Quién es BBE? Ah, ya es 0.665. Ah, sí. 0.665. ¿Sobre qué? ¿Quién es Nanda? ¿No recuerda el voltaje térmico? IS, 2.39 por Y el voltaje 10 a la térmico, menos 26 14. milis. Espérate. Voltaje térmico, 26 a la ¿Ya menos calcularon? 3. No, ¿26.000? ¿No? a la menos 3. ¿Perdón? Muéstrame. Nada, ¿no han calculado? 8,4. Ya, ¿Qué falta ahí? ¿Ahí voy bien? ¿Qué le falta? ya, nosotros nos dio 8.49 micros. Micro. 8.5 micros. Sí. Ah. ¿Listo? Porque si lo aproximan, es casi 8.5 micros. ¿Listo? Listo. La corriente de base es de 8.5 micras. Entonces, con esa corriente que ustedes acaban de calcular, vamos a calcular esa resistencia de base. ¿Y por qué esa resistencia de base? Porque si colocamos cualquiera, pues eso me va a hacer mover el punto de operación. ¿Listos? Entonces, ¿cuánto es el voltaje en la base? Aquí, 2 voltios. ¿Cuánto es el voltaje que hay aquí? 0.665, que fue con el que acabamos de calcular. Entonces sería 2 menos 0.665 dividido sobre la corriente que acabaron de calcular. ¿Cuánto es el valor de la resistencia? De 0.0. ¿Qué hago? 0.665 menos 157 ¿9? Pero aquí mi invitación es que coloquemos todo el valor de la resistencia. 2. Porque con el pequeña variación se le va a mover. Eso es lo que quiero mostrarles. 157 Vamos a sacar una resistencia. 077.9. sobre esto. ¿Listo? Bro, ¿cómo sacar una resistencia? Voy a sacar el punto de operación. Simplemente para comprobar. ¿Qué vamos a comprobar? Tenía que. Que la corriente de base es de 8.5 micras y el voltaje base emisor es de 0.849. 8,49. Con eso quedamos bien servidos. Y B. ¿Vale? Si la Entonces, cosa corremos la simulación, muchachos. ¿Hay dos Y flechas así? yo tengo que abrir el log. Usted Ustedes tienen reemplaza que abrir un archivo el TXT. y Y ya entonces hay que- miramos. Corriente de base, 8.51 micros. ¿Entendí? Voltaje base emisor, 0.663. ¿Listo? Pues ya ahí ustedes dirán, no, de pronto es un poquito más, un poquito menos, ¿de acuerdo? Pero ahí ya tenemos la operación del transistor donde lo necesitamos. ¿Listo? Ahora,
¿Esa resistencia existe? No, no existe. La más cercana a 157K, ¿cuál es? ¿Ah? ¿158 o 156? Pues busque. Entonces yo aquí sí lo uso. Y entonces el LT Spice tiene los valores 154, 158 existe. ¿No sabían que tenían los valores comerciales? No. Ah, bueno. Mejor. 158. 158K. ¿Listo? Cambié la resistencia a un valor comercial. ¿De acuerdo? Ajá. Y si la cambio, corro, venga, cierro para que me escriba el logo nuevamente. Coloco aquí y entonces puedo cerrar esto y abro el logo nuevamente. Y entonces aquí nos damos cuenta, corriente de base 8.47 micros, cambió. Voltaje de base emisor 0.662, pasa a cambiar. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta. Quiero que relacionen, primero, todo lo teórico funciona en simulación y va a funcionar en la práctica. ¿Listo? No tiene ningún tipo de diferencia. Bueno, hay ciertas diferencias, pero el margen de error es muy pequeño. Ahora, ¿qué pasa si entonces, no, es que se le olvidó la resistencia de 158K? ¿Cuál consiguió? La de 147. Cerquita. Entonces, muchachos, vamos a ponerle la de 147K y corremos la simulación. Es que eso es lo interesante, porque aquí es donde ustedes ven, sin estar jugando con en el laboratorio, voltaje de base emisor, pasó y se nos acerca más, ¿cierto? Se nos acercó más. Y la corriente de base se fue. Era 8.5, ya estaba en 9 micros. ¿Vale? Cualquier cosa les va a hacer cambiar el dato. Pero resulta que nosotros, cuando tenemos estos tipos de circuitos, ¿qué es lo que hacemos? 100K, póngale 100K. Eso no pasa nada. Y ustedes escuchan los compañeros cuando comienzan con los transistores a cambiarles los valores. Le comienzan a cambiar los valores de los muchachos. Yo solamente estoy trabajando la malla de entrada. Y con la malla de entrada les estoy mostrando, porque no me interesa nada más. La malla de entrada, corriente de base, ya vamos en 13.3 microamperios. Y el voltaje de base emisor ya pasó a ser 0.675. Profe, pero 0.665 a 0.7 cambió un montón. Porque solamente estamos en la malla de entrada, ¿no? Recuerden que cuando pasemos allá, tenemos que multiplicar por ¿cuánto? Por el beta. Y entonces tenemos que multiplicar por 100 veces. Y el error se les va a crecer 100 veces. ¿Listos? Ahora, aquí en la simulación aparece beta DC de 2.96 por 10 a la 2, 297. Y va a aparecer el beta AC 289. Son diferentes. El beta AC lo van a usar en amplificación, el beta DC en la polarización del transistor. Entonces vuelvo al valor que teníamos aquí, 158K. Corro la simulación, abro el log y el beta del transistor que debemos asumir es de 306. ¿Listo? El beta me lo está dando la simulación, yo no lo tengo que plantear. El beta es 3.06, la corriente 8.47 micros, nosotros calculamos 8.5 micros. ¿Listos? ¿Cuánto es la corriente de colector? Se puede sacar por cálculos, pero no es. Pues 307 multiplicado por 8.47 micros o 8.5 micros, ¿cuánto les da? ¿Qué dijo? Dios, qué confusión. ¿Listo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues ya les simulé la malla de entrada. Ahora tengo que venirme para acá. ¿Cuánto es el beta? 307 multiplicado por 8.5 micros. ¿Cuánto? 2.6.
Corriente de colector, Bueno. 2.59 milis. Ustedes acaban de decir 2.6. Sí. Sí. Yo, Le está dando, ¿no? Después de que encontramos, entonces me acabaron de decir 2.6 milis. Entonces, ¿cuánto es el voltaje colector emisor? Ah, profe, pero la resistencia, ¿cuánto va a ser? Pues pongámosla, es una resistencia. ¿Tiene o no tiene? Sí tiene una resistencia de 1K. ¿Listo? Y entonces si la resistencia es de 1K y lo multiplican por 2.6 miliamperios, les va a ser 2.6 voltios. ¿El PCC cuánto es? 9 voltios. Ah, pues 9 menos 2.6, ¿cuánto les da? 6.4. Voltaje colector emisor, 6.41. 6.4. ¿Listo? Con esto que les estoy comprobando, muchachos, los datos de estas ecuaciones se las acabo de comprobar acá. Porque eso es 2.6. ¿Listo? Lo acabamos de sacar. ¿Qué significa? Ya ustedes saben cómo simular cualquier circuito de esos con cualquier voltaje base emisor. ¿Nos importó el beta del transistor? No, porque ustedes lo van a tener que simular inicialmente para saber en dónde lo van a poner a trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les estoy enseñando eso? Porque es que ustedes van a hacer un regulador con 5 transistores. Y todos los van a comenzar a trabajar desde simulación. Y todo va a funcionar. Porque todo funciona. ¿Listos? Ustedes no van a hacer la excepción. De aquí para adelante, si no habían hecho un proceso de simulación, lo van a tener que hacer. ¿Listo? Porque todo lo que vamos a aprender de aquí para adelante va a ser soportado con simulación. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Pues la próxima clase les voy a mostrar cómo, pues vamos a hacer circuitos, pero también yo cómo voy a manipular los puntos de operación. ¿Vale? Porque de antemano, son que hijo de madres, ustedes no conocen a ningún sacano de esos. Entonces, por aquí tengo el taller, ejercicios de polarización. Mírenlos aquí, qué belleza, qué hermosura. ¿Listos? Más adelante ustedes van a estar resolviendo esos 8 ejercicios. ¿Vale? Y si están en el LT-SPICE es porque ¿qué? Porque ya los tengo simulados. ¿Listo? Y aquí es donde yo les digo, entonces uno comienza a ver la variación que hay de absolutamente todos. Uno puede, ¿para qué le tomamos si esto lo va a tener más adelante? Eso va a ser un regalo para que madure. ¿Listo? Bueno, porque acuérdense que es aquí, en clase, que lo van a resolver. Entonces, les voy a enseñar a comenzar a operar todo este tipo de cosas. ¿Vale? Lo que quiero que ustedes se den cuenta es rompan el temor al simulador primero y rompan el temor, ¿listos?, a calcular este tipo de cosas, porque de aquí para adelante yo les voy a estar preguntando puntos de operación. ¿Y qué necesitan para calcular los puntos de operación? Una ecuación, 2 ecuaciones, 3 ecuaciones, nada más. Muchachos, nos vemos el viernes.